¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a una sesión más de razonamiento matemático. Pregunta número 1. Dice, un crimen ha ocurrido y hay 4 sospechosos. Acá están un manco, un ciego, un sordo y un mudo. Ellos manifiestan lo siguiente. Bueno, menos el mudo, porque ustedes saben que no puede hablar, ¿verdad? El manco dice lo siguiente. Yo no fui, fue el sordo. O sea que el manco responsabiliza al sordo. Vamos a poner así una flechita para guiarnos. Muy bien. Luego dice, el ciego dice lo siguiente. El sordo no fue, fue el manco. O sea que el ciego responsabiliza al manco. Muy bien. Vamos a ponerle una flechita para que sirva de nuestro guía. Finalmente habla el sordo y dice, yo no fui. Y dice que el mudo es inocente. Muy bien. Entonces vamos a poner una flechita verde para indicar que el sordo está apoyando al mudo. Muy bien. Ahora me dicen, cada uno de los que habló dijo una verdad y una mentira. ¿Quién fue el único culpable? Es la pregunta. Bueno, vamos a asumir lo siguiente entonces. Vamos a empezar por la acusación del manco. El manco dice, yo no fui, fue el sordo. Vamos a suponer que la primera parte que habla el manco es falso. Yo no fui, fue el sordo. Y que la segunda parte es la verdadera. O sea, quiere decir esto que ha sido el sordo. Entonces, en este caso, si esta parte es verdadera, acá me está diciendo el sordo no fue, dice el ciego. Entonces, definitivamente, si yo considero que esta parte es la verdadera, entonces esta primera parte vendría a ser la falsa, porque acá el manco responsabiliza al sordo, ¿verdad? Y acá me está diciendo que el sordo no fue, esta sería la falsa, y esta sería la verdadera. Muy bien, pero acá ocurre una contradicción, ¿verdad? Porque acá me dice, si esta parte fuera cierta, fue el manco, fuera verdadera, entonces acá está ocurriendo lo siguiente, esta de acá no podría ser verdadera. Entonces, muchachos, nos encontramos con una contradicción, porque solamente hay un único responsable. Entonces, al ser acá verdadera y acá verdadera, habrían 2 responsables. Definitivamente estamos frente a un error. Entonces, reacomodamos. Empezamos entonces por el hecho de que la primera parte sea la verdadera. Yo no fui, eso va a ser verdadero. Fue el sordo, esto va a ser falso. Muy bien. Fue el sordo, eso vendría a ser falso. Ahora dice acá, el sordo no fue. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Se mantiene la posición o no se mantiene? Si me dicen acá que fue el sordo, esto vendría a ser la falsa. Entonces el sordo no fue, vendría a ser verdadera, ¿verdad? El sordo no fue, vendría a ser verdadera. Fue el manco, esto sería falso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí sí está encajando. Finalmente, el sordo dice, yo no fui. Muy bien, yo no fui. El mudo es inocente. Entonces, al decir el sordo, yo no fui, ¿qué está ocurriendo acá? Esto sería verdad, esta parte, y la segunda parte sería la falsedad, ¿verdad? Claro, porque él dice yo no fui, esto sería lo correcto, ¿verdad? Porque al decir acá fue el sordo, no, el sordo no es, esta es la parte falsa. Entonces él está asumiendo precisamente esa falsedad de esta parte y eso lo convierte en una verdad para el sordo, ¿verdad? Entonces sería yo no fui, esto es verdadero. El mudo es inocente. Entonces si el mudo es inocente, esto es falsedad, eso quiere decir que el mudo es el único responsable de que se haya cometido ese crimen. O sea, el mudo es el culpable, ¿verdad? El mudo es el culpable. Muy bien, muchachos, de esa manera hemos terminado el primer ejercicio. La clave definitivamente sería clave D. Muy bien.
nos pasamos a la siguiente pregunta. Resolvemos ahora la pregunta número 2 y la pregunta número 3. ¿Qué tal, muchachos? Continuamos con este nuevo ejercicio de razonamiento matemático. A ver, me indican lo siguiente. 4 amigas, Lupita, Natalia, Valeria y Fernanda, las cuales las he ubicado acá en esta parte izquierda. Dice que nacieron los días 6, 8, 15 y 30. Acá están los días 6, 8, 15, 30. En los meses de marzo, julio, agosto, diciembre. En los años 1995, 1996, 1997 y 1998. No necesariamente en ese orden, me indica el ejercicio. Se sabe que Natalia nació el 6 o el 8 de diciembre y no es la menor. Entonces vamos a buscar los dos checks para Natalia, ¿ya? De ahí podemos descartar. Natalia puede haber nacido el 6 o el 8 de diciembre, ¿verdad? De diciembre. Muy bien. Y también me indican que no es la menor. Entonces, si no es la menor, ella no pudo haber nacido en el año 98. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Segundo dato. Dice, el 15 de agosto nació una de ellas y no es la mayor. O sea que la que nació el 15 de agosto no es la mayor. Todavía no tenemos ese dato, por lo tanto continuamos. Valeria y Fernanda no nacieron en agosto. Valeria y Fernanda no nacieron en agosto. Vamos a ver por acá. ¿Dónde está Valeria? Acá está. Valeria no nació en agosto. Fernanda tampoco nació en agosto. Y dice que son menores que Lupita. O sea, ambas son menores que Lupita. Muy bien. Acá hay un dato muy importante. Porque si en este caso me están diciendo que Valeria y Fernanda no nacieron en agosto y son menores que Lupita, teniendo en cuenta que ya Natalia sabemos que nació en diciembre, entonces ya no pudo haber nacido en agosto, entonces el único dato disponible sería que Lupita es la que nació en agosto, pero la que nació en agosto nació el 15 de agosto. Entonces marcamos acá también, nació el 15 de agosto. Ahora, retornamos al dato. Me dice que Valeria y Fernanda no nacieron en agosto y son menores que Lupita. Entonces, Valeria y Fernanda, al ser menores que Lupita, tienen que haber nacido en el año 97 o en el año 98. ¿Verdad? Quedando disponible para Lupita el año 96, porque la que nació en agosto no es la mayor. O sea que Lupita, como nació en agosto, no puede ser la mayor. Entonces, ella no puede haber nacido en el año 95. El año 97 y el año 98 está reservado para Valeria y Fernanda, porque acá entraría Lupita. Esa es la manera como vamos a trabajar. Ya tenemos todo cubierto de Lupita. Dice Lupita nació el 15 de agosto del año 96. Entonces, esta pregunta de acá prácticamente ya está respondida. ¿Cuándo nació Lupita? Lupita nació precisamente el 15 de agosto. Esta pregunta ya está respondida. Sigamos entonces. Vamos a colocar las aspas. Ya tenemos día, mes y año de nacimiento de Lupita. En breve estamos con los demás datos. También ya sabemos que como Natalia nació en diciembre, entonces esto acá no puede ser. Bien, por acá también tendríamos que rellenar. No puede ser acá y tampoco podría ser acá. Muy bien, continuamos. Vamos a seguir por ahí llenando los datos. Ninguna de ellas nació el 30 de marzo, cada una ha nacido un día, mes y año diferente. A ver, vamos a ver la pregunta número 2, que me tienen que incrementar más datos también, ¿verdad? Lupita nació en el año 96. Creo que lo colocamos, vamos a ponerle de una vez. Ninguna de estas, ¿verdad? Porque ya sabemos que no ha nacido en el año 96. Muy bien. Entonces,
Continuamos. Me indica por acá, si Valeria no nació en marzo, me están diciendo que Valeria no nació en marzo, o sea, quedaría marcado acá. Pero hay un único mes entonces disponible para Valeria, que sería julio. Muy bien, sería julio. Ahí está. Entonces quiere decir que Valeria nació en julio. Entonces marcamos lo que me está quedando en aspa. Ahora nos fijamos por acá. Valeria tampoco no puede haber nacido en marzo porque ya nos enteramos. Perdón, Natalia, ya nos enteramos que nació en diciembre. Muy bien, y me está quedando esta partecita libre para llenar con Fernanda. Muy bien. Ninguna de ellas nació el 30 de marzo. Eso me están indicando. Si ninguna de ellas nació el 30 de marzo, entonces marcamos por acá. Fernanda no puede haber nacido el 30 de marzo. Entonces le quedaría, ahí está, a Valeria. Muy bien. De esa manera. Valeria nació el 30 de julio. Ese es el dato que tenemos. El año no sabemos porque el año Valeria y Fernanda puede haber nacido el 97 o el 98. No me dan datos al respecto, ¿verdad? Natalia podría ser cualquiera de estos. Vamos a ver los datos. Dice, si Valeria no nació en marzo, entonces es imposible que Fernanda haya nacido el 8 de marzo. Esto es imposible. Fernanda sí puede haber nacido el 8 de marzo. Esto sí es posible. Me están preguntando lo que es imposible. Yo voy a marcar con P lo que son posibles y con I lo que es imposible. Sí es posible porque Fernanda puede haber, si Natalia nació el 6 de diciembre, eso quiere decir que Fernanda, esto lo bajamos por acá, nació el 8 de marzo. Eso sí es posible. Estamos de acuerdo. Porque Natalia tiene esas dos opciones. Regresamos por ahí. Natalia haya nacido el 6 de diciembre. Natalia haya nacido el 6 de diciembre. Claro que Natalia haya nacido el 6 de diciembre también es posible. También es posible. Natalia el 6 de diciembre. Sí, esto es posible. Valeria haya nacido el 6 de julio. No, Valeria nació el 30 de julio. Esto sí es imposible. Esto sería imposible. Entonces, es imposible. ¿Quién sería? Solo 3. Esa sería la respuesta. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, ahora estamos con la pregunta 4 y la pregunta número 5. Bien, muchachos, continuamos con esta pregunta bien entretenida. Me dice lo siguiente. Hay 4 sospechosos que son interrogados, pues uno de ellos ha robado una torta. Cada uno afirma lo siguiente. Israel dice, Aldo robó la torta. Jorge dice, Israel robó la torta. Aldo manifiesta, no creo lo que dice Israel, él siempre miente. Pepe dice, soy inocente. Me están indicando que solo uno de ellos dice la verdad. Entonces, ¿quién robó la torta? Entonces, como este tema es principio de suposición, yo voy a empezar suponiendo que lo que dice Israel es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Para no tardar demasiado en el análisis. Directamente le asigno su valor verdadero. Entonces, voy a asumir acá lo siguiente. Si este valor es verdadero, como solo uno de ellos dice la verdad, entonces yo le estoy asumiendo ya que Israel es el que está diciendo la verdad. Por lo tanto, esto sería falso y este de acá también sería falso. Ahora vamos a analizar. ¿Qué ocurre? Si Aldo robó la torta es verdadero, entonces el culpable es Aldo. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá hay una contradicción porque Pepe dice soy inocente y también me está saliendo falso. Si Pepe dice soy inocente y esa proposición es falsa, quiere decir que Pepe fue el que robó la torta. Entonces habría una contradicción porque no pueden haber dos culpables. ¿Estamos de acuerdo? No pueden haber dos personas
que se hayan robado la torta. Entonces hay una contradicción, por lo tanto no es el orden. Como yo empecé dándole el valor verdadero a Israel, no me ha salido por contradicción. Entonces ahora voy a empezar dándole el valor falso. Si esto fuera falso, Aldo robó la torta, es falso. Muy bien. Ahora Jorge dice, Israel robó la torta. Entonces yo voy a asumir que esto también sea falso. Ahí está, dos falsos. Aldo robó la torta, falso. Israel robó la torta, también es falso. O sea que no es ni Aldo ni Israel. Por lo tanto, Aldo dice, no creo lo que dice Israel porque él siempre miente. Entonces esto sería verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Porque ni Aldo ni Israel, ninguno de los dos puede ser. Entonces, si ya le doy el valor verdadero a él, necesariamente esto tiene que ser falso. Por lo tanto, ya tenemos al culpable. El culpable sería Pepe, el que se robó la torta, ¿verdad? Porque Pepe dice, soy inocente, y al ser falso, quiere decir pues que definitivamente él es el que se llevó la torta. Bien, para la pregunta número 5 nos vamos a guiar de lo que manifiesta Jorge. Entonces yo voy a suponer que lo que manifiesta Jorge, Israel robó la torta, esta proposición sea verdadera. Entonces si esta proposición es verdadera, si Israel robó la torta, entonces Israel, como le está echando la culpa a Aldo, esto ya sería falso, ¿verdad? Y Aldo manifiesta, no creo lo que dice Israel. Entonces Aldo está en lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y Pepe sería inocente. Entonces, si estas tres personas están hablando la verdad, el que está mintiendo vendría a ser precisamente Israel. Muy bien, esa sería la respuesta. Continuamos. Pregunta número 6 y pregunta número 7. Continuamos, muchachos, con las preguntas siguientes. Dice así, se lleva a cabo una auditoría a 4 oficinas, en cada una de las cuales trabaja un número determinado de empleados y llevan la contabilidad de casas madereras, comerciales, fábrica de confecciones y de calzados. No necesariamente en ese orden. Se sabe que, por acá yo he elaborado mi cuadro, acá está, como ustedes pueden apreciar, tengo mi cuadro de doble entrada. Vamos a colocar los datos. Me indican lo siguiente. La contabilidad de las maderas es llevada por la oficina E. O sea que acá la oficina E se encarga de llevar la contabilidad de las madereras. ¿Ya? Entonces vamos a llenar con el check. Tengo acá listo con todas las aspas preparadas. Muy bien, quedaría así. Continuamos. Dice, en la oficina C trabajan 8 empleados. Acá trabajan 8 empleados. Muy bien, coloco ahí, oficina C, 8 empleados. 7 empleados trabajan en la oficina D. Muy bien, 7 empleados trabajan en la oficina D. Este es el dato. Continuamos, dice, 9 empleados trabajan en la contabilidad de las casas comerciales. Pero como no sé todavía qué oficina lleva la contabilidad en las casas comerciales, entonces todavía ese dato no lo vamos a colocar. A continuación dice, en una oficina laboran 5 empleados. Muy bien, tampoco no sabemos, puede ser en A o puede ser en E. Y la otra es 9, no te olvides. Entonces si uno es 5, la otra va a ser 9 necesariamente. Continuamos. En la oficina C llevan la contabilidad de la fábrica de confecciones. A, C lleva confecciones. Entonces, muchachos, esto quedaría así, ¿verdad? Esto quedaría así. C lleva confecciones. Por lo tanto, acá quedaría en aspa y acá también quedaría en aspa. Ya nadie más llevaría confecciones. Nos falta un dato más. De vez en cuando todos los empleados se reúnen en la oficina A tomar unos cafés. Ah, muy bien. Entonces, si se reúnen en la oficina A para tomar unos cafés, entonces claro está, muchachos, que se reúnen en las casas comerciales.
claro, ¿no? Ni modo que se vayan a tomar su café a la fábrica de calzado, ¿no? Yo creo que es una, digamos, una decisión solo por intuición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por acá tendríamos aspa. Ya tenemos entonces aspa por acá. Y me quedaría este valor. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá me dicen 9 empleados trabajan en la contabilidad de las casas comerciales. Como ya sé que los que llevan la contabilidad de las casas comerciales es A, entonces en A precisamente trabajan 9 empleados. Entonces colocamos por acá 9 empleados, dejando a los 5 empleados para la siguiente oficina. Vamos a responder las preguntas. ¿Qué dicen? ¿Los 5 empleados trabajan en qué oficina? Ah, los 5 empleados trabajan en la oficina E. Ahí está la respuesta. Y pregunta número 7. La oficina D lleva la contabilidad. La oficina D lleva la contabilidad de la fábrica de calzado. La clave sería la C. Bien, muchachos, hemos llegado a la parte final de esta sesión de razonamiento matemático. Déjame anunciarte tu tarea. Pensaba que me estaba olvidando. Tu tarea, muchachos, es la pregunta número 9, 10, 11 y 12. La continuación de esta práctica. Nos vemos.